Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Muy buenas noches. Es el último día del mes de noviembre y además es, como ya se ocultó el sol, es el primer día del mes de diciembre, las primeras horas del día 1 de diciembre. Y hoy nos ha tocado conversar con ustedes el devocional de esta noche. Me gustaría que orásemos antes de abrir la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Al abrir tu santa palabra, querido Padre, queremos ponernos en tus manos. Que tu gracia, tu amor esté con nosotros. Ayúdanos para poder comprender y entender el mensaje que tú tienes guardado en este libro del doctor Lucas, en el capítulo 15. Gracias, Señor, por tus bondades. Ilumina nuestras mentes para poder entender el mensaje de esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar un poco acerca de la parábola del Padre amoroso. Y nosotros en el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso del 25 en adelante, encontramos allí una parábola muy interesante. Y también
una sección muy interesante en la cual nos dice este versículo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danza. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba para que entrase a festejar. En el libro de Lucas, mis hermanos, es la sección de los perdidos. Y allí encontrados en la Biblia, ahí hay tres parábolas que muestran la búsqueda incesante de Dios. La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es la mayor y más conmovedora historia de las tres. De hecho, para entenderla un poco mejor, analizaremos primero que todo dos preguntas muy interesantes. Bueno, a mí me parecieron interesantes. La primera es, si el padre era tan bueno, ¿por qué el hijo decidió irse de casa? ¿Te habías puesto a pensar en ello? Salió, vamos a contestar un poquito al respecto, salió porque tenía libertad para irse. Dios nos creó libres y aunque nuestras elecciones puedan lastimar su corazón, Él continúa respetando nuestro libre albedrío. Este joven se fue porque se cansó de la rutina del hogar. Podríamos pensar en nuestro tiempo porque no quiere seguir las reglas que tenemos en casa. Así de sencillo, ¿verdad? También el hijo estaba aburrido del mundo tranquilo del campo. Veía con desprecio la vida monótona del agricultor y consideraba que su vida era como una cárcel allí en medio del campo. Para él, ahí nada tenía sentido de estar allí, nada. Mas, sin embargo, se fue porque quería conocer lo desconocido. Quería conocer lo desconocido. Tal vez se fue a alguna ciudad por ahí cerca de esa en busca de diversión o libertad, que es lo que muchos jóvenes en este tiempo buscan también. Por decir o desear lo desconocido, destruyó lo conocido. Por desear lo desconocido, destruyó lo conocido, que vendría siendo la familia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si el hijo deseaba tanto irse, ¿por qué después decidió volver? Primero tenía ganas de irse, pero luego quiere volver. ¿Te habías puesto a pensar en esto también? Volvió porque tenía libertad para hacerlo también. En el plan de redención, Dios siempre busca salvar al ser humano. Nadie fue tan lejos como para no poder volver, ni es tan pecador como para que Dios no lo pueda aceptar nuevamente. Volvió porque comenzó a extrañar. Ese sentimiento es un instrumento del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando alguien se va de la iglesia, el Espíritu Santo no lo abandona. El Espíritu Santo está ahí trabajando en su interior. Y ese sentimiento es un instrumento del Espíritu Santo en la cual esto mismo conmovió a este joven para que pudiera regresar al recordar todo lo feliz que había sido en casa, todo lo gozoso que había sido su infancia, su adolescencia. Volvió porque necesitaba ser perdonado.
Sí, mis hermanos, este joven regresó porque necesitaba ser perdonado. Y de esa misma manera, el hijo sabía que había lastimado profundamente a sus padres. Necesitaba arreglar las cuentas con él. ¿Y qué sucede contigo? ¿Te has puesto a pensar qué sucede contigo? Debes estar seguro de que Cristo jamás abandonará al alma por la cual Él murió. Esto lo dice el libro de Discurso Maestro de Jesucristo. Fíjense lo que dice bien clarito. Cristo jamás abandonará al alma por quien Él murió. El alma puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero Cristo jamás se apartará de alguien por quien pagó el rescate, que fue dando su propia vida. Sí, mis hermanos, el Señor Jesús dio su vida por ti y dio su vida por mí. Cualquier persona puede tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Lo importante en esto es correr a los brazos del Padre amoroso, del Padre celestial, Cristo Jesús. Necesitamos correr a buscar a Jesús. Fíjense lo que dice Lucas 15:20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Que dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Ustedes han experimentado esto también? ¿Han experimentado este momento especial en la cual un hijo se va y luego te llama? O al poco rato escuchas el toque de la puerta. ¿Y qué es lo que haces? Correr a ver quién está ahí. Y cuando ves a tu hijo, ni modo de rechazarlo, sino que extiendes tus brazos, lo abrazas y le besas. El joven, mis hermanos, que se había aburrido de su padre y de toda su familia, no soportaba más el monótono ritmo de la vida diaria donde él estaba viviendo. La rutina, el hastío, sus atardeceres no tenían el cálido recuerdo de un día vivido con alegría en el campo con sus padres. Sus noches eran un manto que cubría su alma de oscuridad. Su anciano padre no le ofrecía ningún porvenir, según él. Cansado ya del rostro de su progenitor, de sus arrugas, de sus pasos tambaleantes, de su débil caminar, este joven lo que quería irse. Ese día su padre lo esperaba como tantas veces, mis hermanos, con los brazos abiertos, extendido a la lejanía tan infinita como su dolor, tan amplia como su amor. Cuando el anciano lo vio llegar, acortó la distancia y corrió él también hacia él, lo abrazó, lo besó, no dejó siquiera que su hijo terminara los versos que se había repetido él, que se había aprendido de memoria. En ese caminar mandó a sus siervos y les dijo, traer los vestidos, traer todo para poder hacer una fiesta. Maten al becerro más gordo, mi hijo ha vuelto. Nada es más grande para el corazón de un padre que el regreso de su hijo, que el reencuentro con ese ser que muerto era y ha revivido.
Había fiesta en la casa y en el corazón del anciano, como si todo volviera al lugar. Ahora las cosas tenían luz, ahora había esperanza, ahora había tranquilidad en el corazón de ese padre. Pero su hijo mayor estaba en el campo, fuera de la casa. Aunque no había vivido con su padre físicamente cerca, su alma estaba lejos de él, emocional y espiritualmente tan alejado de su padre como su hermano menor lo había estado durante largos años. Muchos hijos viven toda su vida lejos de la casa de su padre, sin ni siquiera entrar a ella. ¿Qué le sucede a nuestras almas si muere con el corazón en el campo, lejos del encuentro con quien nos dio la vida? ¿Qué le sucederá? En eso, cuando llega este joven, el hermano mayor, oyó la música y las danzas, pero su frío corazón, noten esto, el frío corazón persistió en alejarse del gozo, alejarse de la alegría. Su sentido de justicia era más fuerte que su misericordia, mayor que la gracia que había manifestado su padre hacia su hermano menor. Él siempre había trabajado en la casa paterna. Él nunca se había ido y dijo que jamás debería de haber ido, aunque quizás había albergado en la fantasía de enredarse con alguna ramera, pero su deseo expresado muy patéticamente cuando se proyectó acusando a su hermano en el versículo 30. Jamás se había alejado él de la casa de su padre. La gracia de su padre le resultaba irresponsable e injusta. Por eso, este joven, el hijo mayor, se enojó y no quiso entrar, aunque su padre le rogaba que entrase. Aquí está un padre incomprendido por sus hijos, por su hijo mayor. Esta parábola del hijo pródigo tiene una profunda riqueza y una aplicación generosa en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Es una parábola de la insensibilidad propia de un joven, sin experiencia como también del amor de un padre, cuyas marcas en el rostro y en su cuerpo son emblemas de las batallas libradas en forma de sus descendientes. ¿Cuántos hijos en este tiempo, mis hermanos? ¿Cuántos hijos olvidan fácilmente que ese viejo que hoy tiembla, no es que yo esté temblando, pero que ese viejo que hoy tiembla es su padre? Ese viejo que balbucea y apenas puede hablar, es aquel que ofrecía sus manos y sus brazos para cargarlo, para sostenerlo cuando ellos tenían problemas. Cuando tú estabas débil, cuando estabas indefenso, joven, adolescente, niños, Él les enseñó a dar sus primeros pasos. Cuando recién empezaban a caminar. También es una parábola en la cual nos enseña que debemos hacer como padres cuando un hijo está perdido. Cómo la gracia y la misericordia de Dios viene más fuerte cada día para poder tener esa justicia carente de amor. ¿Cómo nosotros podemos redimir? No herir al hijo que se equivocó. Esta es una parábola que tiene un alcance trascendente, espiritual y cósmico. Hablo de un Dios y Padre que fue y es incomprendido por cada uno de nosotros
como seres humanos. Podríamos hacer un paralelismo con la parábola de la oveja perdida. Mientras que la oveja extraviada representa nuestro mundo rebelde, un simple átomo en el vasto universo que Dios, el Padre, está dispuesto a recuperar para el redil de la infinita creación mediante la entrega infinita de su Hijo Cristo Jesús. Los hijos ingratos de la parábola del Hijo pródigo representan esa humanidad. Ustedes y yo, que no comprendemos a un Dios de amor, que nos está esperando con los brazos abiertos, debemos reaccionar en este tiempo, mis hermanos. Ahorita que en este mes de Día de Acción de Gracias, hablar con nuestro Padre, agradecerles a ellos por la dicha, agradecerle a Dios por la dicha de aún tener nuestros padres, o aquellos que no los tenemos, agradecerle por los hijos que Él nos ha otorgado también. Mis hermanos, el Padre de Jesucristo, muchas veces conocemos la misión por la cual Cristo vino a este mundo. Conocemos la misión por la cual Él vino a cumplir a este mundo, también por cada uno de nosotros como raza humana en la cual estábamos perdidos, pero Él nos ha rescatado. El Dios del Antiguo Testamento, mis hermanos, es el Padre amoroso que encontramos en el Nuevo Testamento. Esto se revela por el hecho de que el mismo Dios habla y actúa en ambas partes, en ambos testamentos, en el Antiguo como en el Nuevo, para darle salvación a la humanidad, así como lo hizo con Moisés en el desierto, así como rescató al pueblo de Israel de Egipto, así como los cuidó durante 40 años en el desierto, mis hermanos. Él también te está cuidando a ti como Padre amoroso. Ahora, Dios es un Dios que da, Dios es un Dios que ama y que espera que nosotros veamos y actuemos como acto de amor hacia los demás también. El Padre de Jesús es el Padre de la parábola del Hijo pródigo. Esta es la lección que Jesús quiso dejar en las mentes de sus oyentes. Es un Padre amoroso, el Padre de Jesús que vino a este mundo para poder sacar a todo el pueblo y darnos vida eterna. Llegan los otros dos hijos. El comportamiento del Padre nos da la seguridad de que el amor es siempre más fuerte que el mal y que la misericordia no admite el resentimiento en el carácter de Dios. La parábola del Hijo pródigo también es la parábola de la paz, porque es la parábola del perdón. En ese momento, cuando Él lo abraza, el Padre abraza al Hijo, el Padre perdona a su Hijo. Mientras el hijo menor creyó y disfrutó el perdón del Padre, el hijo mayor quedó aferrado a su justicia. El perdón trae consigo la esperanza, porque es un poder que transforma nuestras vidas, dándonos la victoria sobre el mal en nosotros mismos y en el mundo. El perdón es ciertamente el primer punto de encuentro entre el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. De la parábola del hijo mayor aprendemos que es un derecho cuya defensa pasa por el rechazo de la misericordia. En realidad es un abuso. Aparentemente él está libre de culpa, aparentemente. Pero el relato nos enseña que no basta cumplir fielmente los propios deberes para que el hombre sea aceptado por Dios.
Esta parábola, mis hermanos, nos invita a aceptar la gracia de Dios. Nos pone a pensar tanto en el amor a nuestro Padre terrenal como en el amor de nuestro Padre celestial. Volvamos a aquella pregunta: ¿qué le sucede a nuestra alma si muere con el corazón en el campo, lejos del encuentro con quien nos dio la vida, lejos de nuestro Padre terrenal? ¿Qué sucede en mi corazón de padre si la gracia no es suficiente como para sanar el alma de mi hijo herido, de mi hijo perdido? Mis queridos hermanos, Jesús nos llama al perdón. Jesús nos llama a la reconciliación y a la paz. Y en estos tiempos de fiestas navideñas, mis hermanos, cada uno tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, tener más tranquilidad, más paz en nuestros corazones para poder salir adelante y reconciliarnos unos con otros. Jesús nos enseña que su Padre es un Padre de amor. Y esto es suficiente para vivir. Esto es suficiente también para perdonar, aún para agradarle o agradecerle en este tiempo de gracias también a nuestro Padre terrenal, mis hermanos, por haberle concebido, para haberle dado la vida, porque puede que algún día usted recupere su memoria y así como el hijo menor, vamos a regresar para buscar a papá porque se nos olvidó cuánto él nos ama. Puede que en este día, mis hermanos, tú entres también a la casa para festejar y estés allí con tu familia. Abrázalos. Abraza a papá, abraza a mamá. Abraza a tus hijos, papá. Abraza a tus hijos, mamá. Puede que usted pueda finalmente entender lo que parecía disciplina estricta, joven. Era tan solo una parte de amor en la cual tu padre te estaba guiando para que fueras por el buen camino. Después de todo, eso es exactamente lo que el Padre Celestial está haciendo con nosotros en este momento. Dios abre sus brazos para que tú te acerques y le abraces. Acércate, ve al Maestro, ve con tu Padre Celestial y pídele perdón por todo lo que no has hecho y por lo que ahora de aquí en adelante vas a hacer para servirle mejor. Mis queridos hermanos, que este mensaje en este tiempo pueda traernos y nos llene de paz y amor como familia para poder crecer en los tres aspectos fundamentales: físico, mental y espiritual. Cristo viene pronto, prepárate y nos veremos muy pronto cuando Jesús venga en la Canaán celestial. Que pasen una feliz noche y bienvenido el mes de diciembre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido contigo estamos, Señor, porque eres bueno, bondadoso y misericordioso. Te suplico que en esta noche nos ayudes para poder descansar y reflexionar lo que hemos estudiado. Que tu gracia, tu amor esté con cada uno de nosotros. Bendice cada uno de los hogares de nuestra iglesia, a cada una de las familias que nos ven alrededor del mundo a donde se vea este programa. Que tú, oh Dios, puedas estar con nosotros, nos guíes, nos guardes, nos protejas de todo peligro, Señor. Bendice a nuestros hijos, principalmente a aquellos que andan fuera de la iglesia. Te suplico, Señor, que tú les guíes y que tu Santo Espíritu redarguya en sus corazones.
En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo imploramos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Feliz noche. Que descansen.